Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, el video de hoy tratará sobre las pruebas que estuve realizando en el parche 3.23 que se encuentra en la oleada 2 del EPTU. Te voy a comentar mis impresiones acerca de todo lo que, bueno, he probado, así que si te interesa te invito a ver este video porque realmente va a estar muy interesante, así que arranquemos. Dale, vamos. Bueno, arrancando básicamente con el personalizador, con el creador de personajes, vamos a tener 5 pestañas como se está observando en la imagen. La primera de ellas te va a indicar el tipo de cuerpo que preferís. La segunda es la pestaña en la que vas a esculpir el rostro de tu personaje, desde las formas de todo el rostro hasta el color de los ojos. Podés hacerlo totalmente a tu gusto o utilizando, bueno, cabezas prediseñadas como se suele hacer hasta el parche 3.22. Luego pasamos a la pestaña del cabello, donde definís el cabello que va en la cabeza y también todo el que va en el rostro. Esto trajo algo de debate, dado que, bueno, no faltó quien haga algunas creaciones llamativas, pero bueno, para gustos los colores, se suele decir. En cuanto al cabello, bueno, vas a definir qué tipo de peinado tenés, qué tipo de cejas y si tu personaje tendrá barba, bigote o, bueno, todas esas cosas. En todos los casos podés definir el color que quieras, incluso añadiendo 2 colores como si fuera tintura, y esto lo haces en el rango que quieras, o todo o poco o nada. Bueno, todo a gusto muy pero muy personal. La pestaña de Features es donde le das color al rostro pintando el contorno de los ojos, la boca o los pómulos. En este apartado también puedes hacer creaciones realmente muy interesantes. Por último, en la pestaña Review el personaje se mostrará tal como ha quedado, y un detalle importante es que ahí vas a tener la opción de guardar tu personaje para luego importarlo nuevamente cuando quieras, incluso si se lo querés enviar a otros jugadores o estos te pasan uno ya creado. Esto es realmente algo muy interesante y un avance enorme, créeme, porque bueno, ya eso de crear permanentemente tu personaje por un problema u otro, bueno, queda en el pasado. Ahora ya con poder guardar el perfil, luego bastará con cargarlo y asunto solucionado. Para guardarlo basta con cliquear donde tenemos el icono de Load and Save, ponerle el nombre que quieras, darle en Export y bueno, listo, con eso ya es suficiente. En este apartado mi impresión personal es que el cambio ha sido significativo en cuanto a la creación del personaje, el darle un verdadero aspecto único que se diferencie de otros jugadores. Eso es muy pero muy importante. Lo estuve probando bastante realmente, me animaría a decir que más que al propio parche 3.23, con el cual, bueno, tuve un montón de problemas debido a bugs, fallos, desconexiones o cosas por el estilo, muy típicas obviamente de las primeras oleadas en PTU. Así que en los primeros días que la oleada 1 se abrió, dediqué un poco de tiempo a ver en profundidad este creador, este personalizador de personajes, y también, bueno, un poco de tiempo a Arena Commander, vale destacarlo. Creo que el aspecto más flojo con holgura en el personalizador es el cabello. Creo que la calidad, bueno, no termina de ser del todo buena, e incluso por momentos creo que antes, al menos hasta el parche 3.22, a eso me refiero, parecía verse algo mejor. Si bien los colores que se aplican están muy bien, es el cabello en sí el que no me ha terminado de convencer. También la falta de variedad que hay en ellos verdaderamente me parecen muy pocos. Otro punto flojo se encuentra al momento de crear el personaje, o sea, de diseñar su rostro. Si bien este último tiene muchos puntos por mover y diseñarlo, bueno, ahí a simple vista te das cuenta, creo que no termina de ser muy intuitivo y a veces hay movimientos muy raros, podría decir. Si la lógica indica que al tirar de la nariz hacia abajo podrías extender el tabique, bueno, no es así del todo. Si querés extender el ojo estirando de sus extremos, tampoco será así de forma literal. Por eso creo que aún le falta un poco de intuición o quizás añadirle algún punto más de movimiento a la cara. Verdaderamente no lo sé. Esto no quiere decir que esté mal, no, para nada, para nada. Hay un antes y un después sin lugar a dudas, pero creo que bueno, todavía tiene campo para mejorar.
A futuro sería sensacional el poder enviarle una foto al juego y que éste asimile ciertos rasgos y que los aplique al personaje. Bueno, de hecho ya dijeron que es difícil de hacer esto, pero quizás lo tengamos en un futuro. También confirmaron, si recordás, tiempo atrás, que van a añadir más tipos de cabellos con el correr del tiempo. Así que bueno, luego de personalizar al personaje toca el turno de entrar al universo persistente y vaya lo que he sufrido, pero bueno, con el correr de los días y la salida de diversos parches, todo fue mejorando y bueno, por fin pude hacer este video. Bueno, empezando por el Mobiglass, ya hemos visto algo durante los directos en los que estuve en Twitch, pero déjame comentarte que ni bien lo abras vas a tener información de todo, bien clara, con una interfaz que me ha gustado bastante. En la columna de la izquierda tenemos los contratos, debajo las notificaciones y la reputación. Al centro de la pantalla vamos a encontrar todo lo concerniente a la nave o vehículo en el que te encuentres y debajo de este los datos específicos del ambiente en el que estés. A la derecha vamos a encontrar todo lo referente a la salud. Como verás, en la parte inferior han cambiado algunas posiciones de iconos, pero bueno, nada que complique la interacción con ellos. Tenemos el home, luego la salud, comunicaciones, contratos, mapas, el journal, los assets, la reputación, la billetera virtual, el landing o bueno, donde reparás, repostás y todo eso, y por último la administración de naves. Todo ha sido reelaborado prácticamente. La sección de contratos, por ejemplo, ahora se divide en legales e ilegales. No quiero decir que antes no estaba, por supuesto que no, sino que para ver estos últimos, me refiero a los ilegales, vas a tener que tildar un botoncito que encontrás abajo ahí a la izquierda. Ya listo para empezar el viaje dentro de Stanton y bueno, obviamente fuera del Mobiglass. Ahora la interacción con nuestro entorno la vas a hacer con la tecla F. Si bien bueno, creo que es algo molesto y desde mi punto de vista se ve y se siente bastante mal el ver F por todos lados, bueno, es algo que por suerte podés desactivar desde las opciones del juego. No te saldrá más ese tedioso cartel, pero aún así bueno, vas a seguir interactuando con dicha letra en todas las opciones que veas. Abrir un ascensor, interactuar con pantallas, comprar un producto, tomar un ítem del suelo, sentarte en el asiento de la nave, todo con una sola pulsación de la letra F. Los primeros días había bastante lag y un desync increíble, por lo que bueno, apretabas la F y 2 o 3 minutos después obtenías una reacción. Les juro que bueno, he llegado a cerrar el juego muy enojado, porque bueno, así vivo yo todo esto y creo que por eso aún sigo acá, por el amor que le tengo a Star Citizen. También en todo esto de la interacción y la letra F, si mantenés apretado te abrirá un menú circular con el cual también bueno, vas a poder interactuar con las opciones que tengas allí. Bueno, ya sabes entonces cómo interactuar con todo el entorno. Ahora toca el turno del mapa 3D. Esta es una de las características más esperadas por todos, sin lugar a dudas, sobre todo luego de haber lidiado con el viejo mapa a lo largo de los últimos 8 años por lo menos. Para abrirlo obviamente podés hacerlo presionando la tecla F2 y vas a visualizar el lugar donde te encuentres, pudiendo alejarte de él todo lo que quieras. Podés colocar marcadores personalizados o trazar rutas. En el caso del primero lo haces con la tecla T y para trazar rutas, bueno, sitúas el mapa a donde quieras llegar y basta con presionar la tecla R. Sencillo, rápido y sin vueltas. A la izquierda verás que sale una lista de todos los reductos que tiene la locación donde estés, por lo que si cliqueas en uno de ellos, bueno, el mapa se moverá allí pudiendo trazar una ruta mucho más rápido que buscando la mano. La visualización en general del mapa 3D es buena, quizás podría incluir alguna diferenciación más de colores entre las diferentes plantas o, por qué no, bueno, el poder seleccionar estas de forma individual, sobre todo en las naves. Pero bueno, no es nada malo, nada que complique la jugabilidad, es un paso genial el que han dado en este sentido y está sobradamente bien para hacer la primera versión.
Quizás a los más viejitos en el proyecto no les sea de tanta ayuda en las ciudades, este mapa o estaciones, porque bueno, obviamente ya saben todo de memoria, pero sí será de gran ayuda para los jugadores nuevos que siempre terminan perdidos en algún que otro rincón de Lorville, New Babbage, Área 18 o Horizon, sobre todo ahora que se acerca un nuevo Free Flight en esta última ciudad, hablo de Horizon, y habrá muchos jugadores nuevos intentando ver las novedades parciales que trae este parche 3.23. Digo parciales porque bueno, aún faltan otras características por llegar y que bueno, se han retrasado, como son los elevadores de carga, los hangares persistentes y alguna que otra cosita. También estuve probando un poco cómo funcionan las nuevas nubes, que se ven realmente espectacular cuando las pones en su mayor resolución. El problema es que hay una caída de FPS importante y se nota, créeme. Vas a necesitar de una GPU importante para correr las nubes en su resolución más alta. Además, otra característica que trajo este parche como novedad es el efecto de las naves sobre el agua. En este caso, bueno, lo probé con una Scorpius, entre otras naves. Podés modificarlo desde las opciones del menú y básicamente lo que hace, bueno, en sus diferentes calidades, sería, por así decirlo, extender el efecto que causan los motores sobre el agua. Cuando está en low, podría decir que el efecto es reducido, incluso también el oleaje. Si lo seteas en alto, dicho oleaje se va a extender bastante y el agua tendrá algo más de movimiento y realismo. Cuando poses una nave sobre el agua vas a notar algo muy similar y se te van a venir a la memoria algunos recuerdos de cuando las naves estaban flotando ahí a pocos metros de tierra. Sí, creo que lo que han hecho es tomar el efecto que ya tenían sobre tierra y extrapolarlo al agua. Por eso me parece que cuando la nave queda flotando ahí sobre el agua, a unos pocos metros también, le falta algo de calidad a las partículas que se elevan por el efecto de los motores. Por su parte, el oleaje está muy bien logrado y aún tiene mucho por mejorar, así que bueno, en general con el tema del agua es un aprobadísimo para la gente de CIG. En lo que respecta al vuelo en EVA en Tier 2, bueno, se siente más cómodo que el anterior. Claro está que no hacía falta mucho para lograr que sea mejor. Digo esto porque el anterior, bueno, tenía sus mañas claramente. En este modo de vuelo en EVA el personaje se mueve muy suave, pudiendo deslizarse de un lado a otro sin problemas, sin necesidad de mantener la tecla W presionada para que avance permanentemente, pudiendo además disparar o llevar adelante diferentes acciones mientras avanza. Si bien aún falta trabajo, como por ejemplo el consumo de combustible para lo que es el traje cuando volás en EVA, bueno, es un aprobado para la gente de CIG en este aspecto. También debo mencionar lo bien que funciona la recuperación del servidor luego de un error. Bueno, este es otro gran punto para la gente de CIG, que con esto nos ahorra muchos dolores de cabeza. Bueno, no quiero ser más extenso con este video, no quiero que resulte pesado, así que lo voy a terminar dividiendo en dos partes. Y en la próxima te voy a estar hablando sobre los modos de vuelo nuevos, todas las novedades, controversias y la novela que se armó al respecto, así que bueno, te digo que no te lo pierdas. Espero que este video te haya servido, gustado e informado. De ser así, ya sabes que bueno, puedes dejar ese tremendo like. Obviamente también puedes compartir el contenido del canal y suscribirte si aún no lo hiciste para ser parte de esta gran familia. Nos vamos, como siempre, deseándoles a todos una gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.